Hoy os proponemos ir de turismo rural a Peralejos de las Truchas, en Guadalajara. Es un pequeño pueblo del Alto Tajo donde durante años los gancheros transportaron río abajo la madera para llevarla hasta las factorías de Aranjuez. Pasearemos por el Parque Natural del Alto Tajo y disfrutaremos de su belleza con todos los sentidos. Para ello os proponemos una ruta sensorial guiada. Además saldremos a coger trufas y degustaremos algunos de los exquisitos platos que con ellas se preparan. Grandes bosques de pinos, las Cerreras, antes llamadas Sierra Blanca, cañones rocosos por los que discurren el Tajo y dos de sus afluentes, el Otseca y el Cabrillas, incluso los restos de un poblado íbero, conforman el paisaje que rodea Peralejos de las Truchas. Para descubrir el entorno, Gemma y José nos proponen una ruta sensorial. Ya ves percibiendo los murmullos. Cada vez que el aire cambia, también te hace cambiar el sonido. Y a medida que vamos reeducando nuestros sentidos, pues ya cogemos el oído, juntamos el aire, los pájaros y hacemos música con todo lo que nos rodea. Vamos perdiendo nuestros sentidos, del olfato, del oído, cuando en realidad ahora mismo podemos escuchar más de 100 sonidos en una canción, solo percibimos 10. Entonces lo que tenemos que es, a través del contacto con la naturaleza, recuperar otra vez todo lo que son nuestros sentidos. Trabajamos con personas ciegas, pero también contra gente como gente vidente. Te voy a privar del sentido que a veces le damos mayor importancia. Extiéndeme la mano, Vicky. Oh, esto es lavanda. Aquí en el campo lo que intentamos hacer es retomar toda esa conexión que el ser humano ha ido perdiendo al alejarse de la naturaleza. La tierra a nosotros nos transmite electrones negativos. Estos electrones, cuando toman contacto con la planta de nuestro pie, nos reactivan todo lo que es el sistema inmunológico. Las cristalinas aguas del Alto Tajo son un reclamo para visitar esta zona y durante 5 siglos fueron fundamentales para el modo de vida rural de la serranía de Guadalajara, porque los gancheros trasladaban río abajo los troncos para llevarlos hasta las factorías de Aranjuez. Pero las costumbres se pierden. Pronto los palos se trasladarán en camiones y nosotros también nos perderemos. ¡Fijad el peso más por el centro! ¡Vamos, va! ¡Eso es! Como vaticinaba el personaje de Alfredo Landa en El río que nos lleva, el oficio desapareció. Estuvo vigente hasta los años 40. La apertura de nuevas carreteras y el acceso de la maquinaria a las zonas de montaña produjo que toda esta madera, en vez de bajarla por el río, pues se montase en camiones y con los camiones llevaba al destino directamente. Esto se hacía porque antiguamente las vías de comunicación pues eran muy malas y a nadie se le ocurría, de parajes tan montañosos como estos, pues llevar la madera en carros o en cosas así. Entonces llenaban el río de madera, miles de troncos, y los gancheros pues iban llevando la madera con estos ganchos, ¿vale?, que están pensados para pinchar y empujar y tirar. Valiéndose básicamente de esta herramienta única, bajaban la madera por lo largo de todo el río hasta zonas donde era necesaria la madera. Hacia febrero, aprovechando la crecida del río por el deshielo de las nieves, comenzaban a transportar la madera. Tardaban cerca de 4 meses en llegar a la zona media del Tajo. Ahora, cada año el último sábado de agosto, rememoran este oficio, celebrando la fiesta ganchera en uno de los 5 pueblos de la comarca del Alto Tajo, donde se realizaba esta práctica. Vamos. Tradición muy arraigada ya en el pueblo es la recolección de trufas. Más de 60 años recogiéndolas. Domingo empezó hace 42. Trufas hay muchas variedades, hay tantas como hongos exteriores. La Melanosporum es del 1 de diciembre al 15 de marzo. Luego tenemos la trufa de verano, la Tubera stivum, que más o menos pues empezamos en mayo y dura hasta julio, porque es que ya a partir de julio no puedes buscarla. Los perros no quieren, ni la gente tampoco, porque hace un calor sofocante. La trufa la ha cogido la misma gente del pueblo. O sea, igual que el resto de los pueblos de aquí de Guadalajara, vaya que vaya, pero en Cuenca todos los pueblos empezaron a subastar los aprovechamientos para el primero que quisiera quedárselo. Y aquí no, en Peralejos desde el principio la trufa se quedó para todos los vecinos del pueblo que quisieran ejercer la actividad en la temporada de invierno. Entonces, cuando yo era joven aprendimos casi toda la gente.
De vuelta al pueblo, visitamos a la mujer de Domingo en uno de los alojamientos rurales que regenta hace 20 años. Chon nos enseña algunas de las exquisiteces que elaboran con la trufa. Hacemos trufaturismo, salimos al campo, los llevamos para que vean cómo se busca la trufa, cómo trabajan los perros. Luego después pues se hace una degustación que se hace mucho más amplia y entonces solemos hacerla con grupos. Tenemos un queso trufado, que es un queso de cabra, y luego lo regaremos con un poquito de aceite con trufa, que también la tenemos ahí laminada. Tenemos una mayonesa con trufa, que vamos a hacer unas yemas de espárragos. Tenemos también los huevos aromatizados con la trufa, que son de nuestras gallinitas, que tenemos gallinas para que cuando vengan los niños les encanta ver las gallinas y todo eso. Luego tenemos un paté trufado. Y luego pues vamos a elaborar ahora también unas pechugas con boletus y trufa. Vamos a saltear las pechugas, metemos con nata, con la trufa, guardamos en brandy y aquí nos dura todo el año. Y el boletus. Ahora les vamos a poner el toque. Y así es como quedaría. Ahora a comerlas. Además de las preciadas trufas, el pueblo guarda otros tesoros. La iglesia de San Mateo, del siglo XII, aunque se reconstruyó y amplió en el XVII, conserva en su interior un órgano de 1525, de los más antiguos de España, aún funciona, y una pila bautismal coetánea. Su retablo barroco llegó aquí gracias al mecenazgo. Esto es zona de repoblación, vino mucha gente vasca que hay apellidos vascos como el Araúz, pues que tenían dinero, tierras, y una forma de coger prestigio era donar obras a la iglesia. Aquí la gran joya de la corona es una colección de 11 cuadros, un apostolado del que falta San Andrés, más otro del Salvador del Mundo, atribuidos a la escuela de José Rivera. Según los estudiosos que los han restaurado hace unos años, pertenecen a Miguel March, que era un pintor valenciano, su padre era pintor, y luego después él copió cuadros de José de Rivera. También hay cuadros que son exactamente iguales a muchos de los de José de Rivera. La curiosidad es que los cuadros los hacían por partes, es decir, se especializaban en los talleres y cada uno hacía una de las partes. Y luego el maestro era el que corregía, el que daba los retoques finales. Y por ejemplo en San Juan pues se ve que siendo un apóstol muy joven, la cara es muy joven, la mano parece mano de una persona muy mayor. Un poco más allá de la iglesia nos encontramos con el taller de Esther. Esta artista, de madre peralejana, vivió hasta los 29 años en Madrid, pero se casó en Peralejos y se quedó aquí, donde estaban sus raíces. Entonces necesitaba un medio de vida. Y empecé decorando unas cajitas, se vendieron aquí en la tienda muy bien, y bueno, y empecé a decorar más cosas, empecé a hacer cositas de recuerdos de Peralejos. Y bueno, vi que gustaba, la gente venía y lo compraba, y entonces empecé a moverme, pues a ampliar horizontes pues por la zona. Y poquito a poco, como se vendía, pues fui saliendo de lo que era la comarca. Me fui a Madrid, subimos al Pirineo con Flor de Edelweiss y gustó mucho y empezaron a comprarme. Teníamos la parte baja de la casa, el garaje, y lo acondicionamos para trabajar yo. De eso hace ya 17 años. Con altibajos, pero sin dejar de trabajar, empezó con la madera, pero su gran pasión es pintar sobre piedra adaptándose a sus relieves. Sí, bueno, si algún día puedo, pues me dedicaré exclusivamente a hacer cuadros de piedra. Esta es una de las obras a las que más cariño tiene. El original está enfrente del taller y Esther sueña con convertirlo algún día en su estudio de trabajo. Nerea es otro ejemplo de alguien que salió del pueblo y regresó para quedarse a vivir donde nació. Cuida cada detalle de su alojamiento rural para que los turistas se sientan como en su propia casa, labor que compagina con ser conservadora de patrimonio audiovisual y técnico de teatro. Terminé la carrera en 2009 y como el país estaba como estaba, pues me fui, como se han ido tantos. Realmente lo tomé como una oportunidad también de no tener ninguna carga ni responsabilidades y entonces viajar. En ese tiempo, sobre todo, estuve trabajando en el sector turístico y luego ya los últimos años sí que me estuve dedicando más como técnico de teatro en un auditorio. El tema es que estaba ya tan a gusto, estaba viviendo en Uruguay, que me empezó a dar miedo. Me empezó a dar miedo de no volver a casa porque sentía la necesidad de volver a mi casa. Entonces, pues
Hice las maletas y me volví. Esta casa la adquirieron mis padres y se pusieron a restaurarla. Entonces, al estar fuera fue también una oportunidad. Parte de la reforma ya estaba hecha y me gustaba mucho cómo la habían trabajado ellos. Es una casa antigua que pertenecía al antiguo ganadero. Nosotros tratamos pues eso, de ser como muy próximos. Nos gusta mucho hablar con la gente, que es como parte también de la propuesta de la casa. Damos un servicio de desayuno con productos locales, mermeladas hechas caseras con productos de aquí, miel, que también somos apicultores. Y bueno, pues hay cosas que pues compramos a gente también del entorno pues para intentar dar a conocer un poco lo local. Terminamos este recorrido por el pueblo donde lo empezamos, siguiendo el cauce del río, porque este lugar es para disfrutarlo con todos los sentidos.